Sí, ¿no? Gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Para nosotros es un placer realmente estar aquí en este congreso, poder participar, porque es un congreso en el que se han hablado de temas tan relevantes como es la protección y la promoción de los derechos lingüísticos. Y realmente nosotros de lo que venimos también a hablar, de lo que queremos comentar al presentaros el sistema Dactyls, es también del derecho de las personas sordociegas a la comunicación, de tener una comunicación de calidad. O sea, que esa comunicación, que por una parte es su gran limitación, su gran barrera, pero que por otra parte es su gran oportunidad, su gran herramienta para abrirse al mundo y para conectar con el mundo, que esa comunicación sea lo más completa, lo más fluida y lo más inclusiva posible. ¿Vale? La presentación que os vamos a hacer esta tarde la hemos elaborado entre Eugenio Romero, que es el coordinador del proyecto Dactyls, Mar Zorita, que está aquí sentada. Ella es especialista en sordoceguera y es la persona encargada de enseñar el sistema Dactyls a los usuarios sordociegos y otros sistemas, no solo el Dactyls, a los usuarios sordociegos de la Comunidad de Madrid. Y yo soy Miriam García y soy intérprete de personas sordociegas. Los tres trabajamos en la unidad técnica de sordoceguera de la ONCE. Entonces, para empezar y para que os hagáis una idea de qué es el Dactyls, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Os voy a decir, si voy muy rápido, os voy a decir la siguiente frase, ¿vale? Muy sencillita. Hola, buenas tardes, estamos muy contentos de estar aquí con todos vosotros. Eugenio me va a prestar la mano, como si él fuera la persona sordociega que recibe el mensaje, ¿vale? Entonces sería, hola, buenas tardes, nosotros estamos muy contentos de estar aquí con todos vosotros. Ese sería un ejemplo del Dactyls, ¿vale? Entonces, para entender por qué surge el Dactyls o por qué una persona sordociega llega al Dactyls, quería recordaros muy brevemente que el colectivo de personas sordociegas, como ha mencionado otra compañera antes, es muy heterogéneo. Y los sistemas de comunicación que utilizan, son también muy heterogéneos y muy variados. No hay un sistema de comunicación único. ¿Por qué? Porque el sistema o sistemas de comunicación que utiliza cada persona sordociega va a depender de sus características individuales, su situación sensorial, su evolución, sus antecedentes, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este colectivo de personas sordociegas tan heterogéneo, hay un grupito de personas que utilizan la lengua oral como sistema de comunicación habitual, o bien porque han nacido ciegas y posteriormente pierden la audición, o bien porque han nacido sin ningún tipo de discapacidad y a lo largo de su vida pierden la vista y el oído. Entonces, cuando este grupo de personas que usa la lengua oral ya no puede seguir recibiéndolo ni por el canal auditivo ni por el canal visual a través de la lectura labial, porque estos dos sentidos están ya muy deteriorados, significa que la lengua oral ya no es funcional para ellos y significa que tienen que aprender otros sistemas de comunicación alternativos para recibir los mensajes. Los sistemas que aprenden normalmente, habitualmente, son los sistemas alfabéticos táctiles. El más habitual, el más frecuentemente utilizado es el alfabeto dactilológico táctil. Es muy similar al dactilológico que usamos en la lengua de signos y os voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, la A nuestra sería A, la B, B, C, C, etcétera, etcétera. Entonces, bien, sí. Si fuéramos a decir, por ejemplo, la palabra casa en dactilológico, pues en la palma de la mano diríamos casa. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la dificultad de estos sistemas alfabéticos al ir haciéndole el mensaje letra por letra? Su velocidad. Es decir, que son sistemas que tienen una velocidad más lenta si los comparamos con otras formas de comunicación como son la lengua oral o la lengua de signos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esta situación genera en la persona sordociega y en su interlocutor, en su intérprete mediador o lo que sea, un gran cansancio, un retraso en la información, pérdida de información, frustración, en fin, una situación que no es positiva para la persona.
Y por eso precisamente surge el sistema DACTILS. Cuando la persona sordociega ya es hábil y muy competente con el alfabeto dactilológico táctil, necesita encontrar un sistema más veloz, lo más veloz posible y que sea lo más simultáneo posible a la lengua oral. De esta forma, cuando la persona sordociega esté en una situación comunicativa con una persona que se comunica en lengua oral, vosotros lo sabéis perfectamente, en la familia, en un curso, en el colegio, lo que sea. Entonces, con este sistema va a poder participar en igualdad de condiciones o en las mejores condiciones posibles. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo para que veáis un poquito la diferencia de velocidad entre estos dos sistemas, entre el dactilológico y el DACTILS. La frase que voy a decir es: el sistema de comunicación DACTILS, el sistema de comunicación DACTILS es mucho más veloz que otros sistemas de comunicación. Si esto lo tuviera que hacer con el dactilológico táctil, sería, por ejemplo, ¿vale?, el sistema de comunicación DACTILS, etcétera, 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 ¿vale? Sin embargo, si lo hago con el DACTILS, esta frase sería: el sistema de comunicación DACTIL es mucho más veloz que otros sistemas de comunicación. Creo que es evidente. A ver, también pensar que he elegido frases que tengan muchos signos y que ganemos velocidad. No siempre es así, pero en general es muy notable, ¿vale? Entonces, ¿qué es el DACTILS? ¿Qué características tiene? ¿Cómo lo definimos? En primer lugar, el nombre, ¿vale? DACTILS, que es DACT, de dactilológico, y LS, lengua de signos, ¿vale? Como hemos comentado, es un sistema de comunicación alternativo a la lengua oral, es decir, cuando no puedo seguir utilizando la lengua oral. Lo definimos como un sistema de comunicación mixto, es decir, que utiliza elementos de la lengua oral y elementos de la lengua de signos. De la lengua oral, pues las letras, las palabras, ¿vale? Y de la lengua de signos, algunas reglas gramaticales, etcétera, etcétera. Cuidado, no es una lengua de signos que hacemos en la palma, no, ¿vale? Compartimos elementos, compartimos recursos, pero no es lo mismo, ¿eh? Conservamos la estructura de la lengua oral, la estructura sintáctica de la lengua oral, el orden, ¿vale? Con algunas excepciones. Por ejemplo, hay algunas expresiones que hemos tomado prácticamente igual de la lengua de signos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La expresión ¿cuánto tiempo sin verte? Tú, dilo, sí, vale. Si lo hiciéramos con el orden normal de la estructura oral, ¿vale?, tendríamos que hacer así en DACTILS. Sería ¿cuánto tiempo sin verte? Pero en este caso hemos cogido esta expresión y en DACTILS hacemos así. ¿Veis? Hemos cogido algo más de lengua de signos, ¿vale? Esto lo hacemos en algunas expresiones, no en todo, evidentemente. El DACTIL se transmite a través del canal táctil, es decir, todos los elementos están en contacto con el cuerpo del receptor, de la persona sordociega. Los potenciales usuarios que van a manejar o aprender este sistema son personas sordociegas que deben cumplir, digamos, dos requisitos. Por una parte, conocer y manejar la lengua oral a nivel escrito o hablado. Y por otra parte, conocer el sistema dactilológico táctil. Se nos da muchos casos, como Mar sabe bien, que la persona sordociega que quiere aprender DACTILS, si previamente no conoce el dactilológico en palma, lo va a aprender, va a ir a clase para luego que sea mucho más fluido el aprendizaje y el manejo del DACTILS. Al ganar en velocidad, como habéis visto, ese sistema, ¿qué nos permite? Nos permite transmitir más información del contexto. Por ejemplo, cómo es el espacio físico, qué acontecimientos están sucediendo alrededor, cuáles son las expresiones, emociones, reacciones del interlocutor, que ellos no lo van a ver, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues explicándoselo a través del DACTILS o con otra serie de recursos que tiene el sistema que luego mencionaremos, porque no nos dará tiempo a explicar, ¿vale?
También el DACTILS nos permite transmitir elementos no verbales de la comunicación. Por ejemplo, yo puedo decir no quiero o no quiero o no quiero, ¿vale? Entonces os lo voy a diferenciar. Si yo digo no quiero, ¿vale? Sería no quiero, ¿vale? Pero si quiero decir no quiero, sería no quiero, ¿vale? O sea, juego con otra serie de recursos y de elementos. O, por ejemplo, puedo decir cansado y muy cansado, ¿vale? Pues si fuera cansado, sería simplemente cansado, y si es muy cansado, muy cansado. Jugamos con otras cosas que no tenemos en la lengua de signos. Entonces, entendemos que el sistema DACTILS tiene una gran potencialidad, es decir, no son solo letras y signos, sino que tiene una serie de recursos que forman un todo y que hace que la comunicación sea más completa y más rica. Porque ¿cuál es el objetivo final de cualquier sistema de comunicación y del DACTILS? Es ofrecerle a la persona sordociega una imagen de la situación comunicativa lo más completa e inmediata posible. Entonces, ¿cómo funciona el DACTILS? Pues el DACTILS consta de 4 elementos, ¿vale? Por una parte, el alfabeto dactilológico táctil, los signos, una serie de recursos complementarios, digamos, y una serie de normas o reglas gramaticales que regulan el funcionamiento de todo el sistema, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con respecto al primer elemento, al alfabeto dactilológico, es la base del DACTILS, es el sistema a partir del cual construimos el DACTILS, ¿eh? Y lo que nos permite es deletrear una parte del mensaje. El segundo elemento, que son los signos, ¿qué es lo que me permiten hacer? ¿Para qué los utilizo? Pues lo que hago es sustituir el deletreo de unas palabras, de unos elementos, por un signo, ¿vale? Entonces, puedo sustituir, por ejemplo, el deletreo de una sola palabra, como por ejemplo el signo de leche. En lugar de deletrear leche, yo digo leche, ¿vale? Puedo sustituir también el deletreo de un grupo de palabras. Por ejemplo, puedo decir habla más alto. En lugar de deletrear habla más alto, simplemente digo, ¿vale? O también, por ejemplo, puedo sustituir el deletreo de muchos árboles por un signo. Y entonces este signo sería, con esta configuración, muchos árboles, ¿vale? Sería, ¿vale? O también puedo sustituir el deletreo de una expresión completa, como por ejemplo, me da igual. En lugar de deletrear toda la expresión, yo diría, a mí me da igual, ¿vale? O también la expresión, a mí esta me gusta mucho, todo el mundo está en silencio, para indicarle a la persona que no hay nadie hablando. Pues en lugar de deletrearlo todo, yo diría, silencio, todo el mundo, ¿vale? No todas las palabras, evidentemente, tienen signo. De momento tenemos un grupo, luego os explicará Eugenio, y esto va a ir creciendo, pero no todas lo tienen. ¿Cuál es el origen de los signos? ¿De dónde aparecen? ¿De dónde vienen? Bueno, pues están tomados en su gran mayoría de una lengua de signos y luego están adaptados a la percepción táctil en mayor o menor medida. Unos provienen de la lengua de signos española, como por ejemplo el signo de tren, ¿vale? En dáctil sería tren, o sea, el mismo movimiento, tren, ¿vale? O por ejemplo diciembre, ¿vale? Haríamos en dáctils, con esa configuración, diciembre, ¿vale? Otros provienen de la lengua de signos catalana, sería el signo de saber, hacemos saber. O el signo de martes, hacemos martes. ¿Vale? Vale. Perdón. Y luego tenemos algo, bueno, es que vamos fatal de tiempo. Brevemente, los tipos de movimientos que hacemos con un signo, que podemos realizar con un signo, pueden ser signos sin ningún tipo de movimiento, como por ejemplo país, o signos
con un movimiento interno que se repite en el mismo sitio, por ejemplo, preguntar, preguntar, o signos, por ejemplo, que se deslizan por la mano, como por ejemplo, nada, nada. El lugar, es que, vamos, me estoy comiendo el tiempo de Eugenio. Solo brevemente os digo, el lugar en que podemos hacer los signos van desde la punta, evidentemente es un espacio mucho más reducido que en la lengua de signos, y van desde la punta de los dedos hasta la zona de la clavícula de la persona, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el signo de responsable, o el signo de hospital, por ejemplo, ¿vale? En toda esta zona. Y yo creo que ya le voy a pasar la palabra a Eugenio, porque si no seguiríamos explicando muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, es realmente difícil, buenas tardes, es realmente difícil transmitir todo un sistema de comunicación como es Dactyls en tan poquito tiempo, la verdad, pero vamos a intentarlo. Dactyls no es ningún invento, ¿vale? Eso que quede claro desde el primer momento. Las personas sordociegas usuarias, que las había, en principio una persona, Daniel Álvarez, que quizá alguno de vosotros os suene, es una persona sordociega que fue de alguna manera el creador del sistema, ¿vale? Esto es un sistema, un cuerpo de signos y de reglas de uso y de todo lo que significa Dactyls ahora mismo. Fue él creándolo con su guía intérprete, Miriam, entre otras personas, y ese cuerpo de signos pues había que estandarizarlo, ¿vale? Entonces, el proyecto Dactyls lo que hace es crear una comisión de trabajo donde son las propias personas sordociegas usuarias, que ya no solamente es Daniel, sino que ya hay varias personas sordociegas más, concretamente ha habido hasta 4 o 5 personas sordociegas en la comisión, donde se planteaban esta comisión de trabajo compuesta por personas sordociegas y guías intérpretes, mediadores, profesionales de la sordoceguera. Entre todos hemos creado el sistema fijando los signos que las personas sordociegas, cada una podía hacer un signo distinto y se consensúa y todo se acepta ese signo que de alguna forma pasa a formar parte del corpus de signos y de recursos que forma Dactyls, ¿vale? Es decir, es un sistema muy personalizable o tiene mucho riesgo de ser personalizable, y en el momento que sea personalizado pierde toda su riqueza comunicativa que puede permitir al resto de personas sordociegas poder compartirlo, y ese es el objetivo del trabajo de la comisión, donde son las personas sordociegas las que plantean cuáles son los signos y se decide aquel signo que se incorpora de la lengua de signos cuando es posible, y cuando no, se crea uno nuevo en la propia comisión. Signo que es el mejor posible de entre los posibles, el que más fácil se realiza, el que táctilmente mejor se percibe, y todo ese trabajo se estandariza y se homologa, entre comillas, en una serie de recursos que están a vuestra disposición, que seguramente ya conocéis, y si no lo comento aquí porque es donde se recoge absolutamente todo el sistema, que es el recurso de la página web propia que tiene el sistema, que es dactyls.es. Sencillo, con las W también, claro. Y dos apps, una para entorno iOS y otra para entorno Android. Ahí está todo el sistema Dactyls, y eso ahí es donde da respuesta a toda la riqueza comunicativa recogida tanto en la forma en que hay que usarlo y todo lo que permite el propio sistema, ¿vale? Y sobre todo pensando en la precisión de la realización del signo, porque estamos hablando de una percepción táctil, que no es lengua de signos, que no es la persona lo que percibe y lo que comprende y lo que entiende es lo que recibe táctilmente, con lo cual esa precisión se ha intentado en todo momento que sea recogida en el recurso, en los recursos digitales que se han editado, con vídeos de muchísima calidad, en muchas diferentes vistas,
casi hasta 9.000 vídeos entre unos y otros, de forma que es el objetivo de cómo se realiza con exactitud cada uno de los signos para que la persona con sordocieguera lo perciba con exactitud y lo comprenda, está ahí todo recogido, ¿vale? Y ya por último, para terminar, es el planteamiento de que es un sistema vivo en continuo crecimiento que las propias personas sordociegas irán y se irá trabajando para seguir incorporando recursos, creciendo en la medida que se pueda, se difunda, se conozca y sobre todo que se aporte por parte de todo el entorno que pueda rodear a la persona con sordoceguera. Y para eso, pues, recogemos desde la Unidad Técnica de Sordoceguera todo lo que pueda contribuir a ese trabajo, ¿vale? La dirección de correo uts@once.es es donde estamos para recibir todo tipo de sugerencias, signos y de incorporación y todo lo que pueda enriquecer y desarrollar el sistema, que es el objetivo en beneficio de las propias personas con sordoceguera. Y nada más.